Y esta transformación que está ocurriendo hoy logra cosas importantes en nosotros. Se los voy a mostrar con una serie de declaraciones del apóstol Pablo que se encuentra en el libro de Romanos, en la carta a los Romanos, capítulo 6. Y comienzo a leerles a partir del versículo 1. Dice Pablo: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En otras palabras, dado que producto de nuestros pecados el Señor desborda su gracia para perdonarnos y para ayudarnos, dice Pablo, ¿vamos a continuar pecando para que esa gracia siga abundando? Entonces Pablo responde: por supuesto que no. Y ahora nos da la razón. Él ahora nos da la razón por la cual la vida pecaminosa, la vida de desobediencia constante, no tiene lugar, no tiene cabida en el cristiano. Y él dice: nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? En otras palabras, nosotros hemos muerto al pecado. Hemos muerto al pecado. Desde el momento en que nos entregamos a Cristo, nosotros morimos al pecado. Nos entregamos a Él. Y ya el pecado, ya para nosotros, ya no es una forma de vivir. Ya nosotros no vivimos en pecado. Nota que una cosa es vivir en pecado y otra es cometer pecados ocasionales. El que no conoce a Cristo vive pecando. Es más, se goza en estar pecando. Es más, busca el pecado. Cuando nos entregamos a Cristo sucede algo maravilloso, o va sucediendo algo maravilloso. Empezamos a odiar el pecado y ya no deseamos desobedecer al Señor. Por lo tanto, ya no vivimos en pecado. ¿Por qué? Porque morimos al pecado. Dice Pablo: ¿o acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Sí, cuando una persona es sumergida en las aguas a la hora de ser bautizada, y esto evoca el bautismo por inmersión. Cuando una persona es bautizada y es sumergida en el agua, simbólicamente ha sido sepultada. Y como Cristo fue sepultado, murió y fue sepultado, esa persona ha muerto al pecado y ha sido sepultada. Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Noten ustedes que Pablo está diciendo: el mismo poder que levantó a Jesús de la tumba está disponible para ti y para mí, para que podamos vencer el pecado. Hemos muerto y tenemos el mismo poder resucitador de Dios para mantenernos en victoria. Pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, dice Pablo, entréguense completamente a Dios. El pecado ya no es más su amo. A partir de ahora, el Señor es nuestro amo. El Señor es nuestro Dios, nuestro Señor. Él está ahí dispuesto a ayudarnos. Y Él quiere ayudarnos a que no caigamos en el pecado, porque el pecado es malo, el pecado es feo, el pecado te daña a ti y daña a los demás. El pecado no es para nosotros. Y realmente no va a ser para nosotros si nos entregamos completamente al Señor. Dios te bendiga, mi querido amigo, y realmente puedas poner todo esto en práctica. Seas un hombre o una mujer victorioso, porque permita que el Señor te vaya transformando. Te vaya transformando porque estés mirando a Jesús y porque te entregues completamente al Señor. Si esto ocurre, vas a tener fuerzas para decir que no. Vas a tener fuerzas para resistir.
y vas a tener fuerzas para decir cada mañana, yo hoy me considero muerto al pecado y vivo para Dios. Que Dios te bendiga.